en Radio Ya, ni más ni menos que a Dmitry Sokolov. Dmitry Sokolov, que es el actual ministro consejero de la Embajada de Rusia en España. Dmitry Sokolov, graduado del Instituto de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética en 1982. Del 82 al 87, funcionario agregado de la Embajada de la Unión Soviética en España, que fue la primera vez que vine a España ya por el año 82. Del 88 al 90, agregado de la Dirección General de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores. Del 90 al 95, tercer secretario de la Embajada de la Unión Soviética de la Federación Rusa. Del 95 al 96, primer secretario de la Dirección de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Del 96 al 97, asesor del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa. Del 97 al 2001, primer secretario consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en México. Del 2001 al 2003, consejero del primer Departamento Europeo del Ministerio de Asuntos Exteriores. También consejero de la Embajada de la Federación Rusa en Portugal del 2003 al 2007. Del 2008 al 2009, primer consejero de la Dirección General de Cooperación Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores. También primer consejero de la Embajada de la Federación Rusa en España del 2009 al 14, la segunda vez que estuvo con nosotros. Del 14 al 17, jefe del área de Azerbaiyán de la Cuarta Dirección General de la CEI, Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación. Y desde agosto del 2017, ministro consejero de la Embajada de la Federación Rusa en España. Señor Sokolov, bienvenido aquí a Radio Ya. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, un placer tenerla aquí en nuestro micrófono. Igualmente, gracias por darme esta oportunidad de hablar en la Radio Ya. Bueno, nos acompaña también José Luis Barceló, nuestro responsable económico en Radio Ya. José Luis. Pues muy buenos días, señor Sokolov, y bienvenido hasta que es su casa ya. Bueno, gracias. Decir que el señor Sokolov habla muy bien español, ha estado en México, 3 veces en España, en Portugal, es decir, que conoce el mundo hispano. Sí, un poco. Señor Sokolov, lo primero que llama poderosamente la atención es la aplastante victoria de Putin en las recientes elecciones presidenciales. Más de un 70% del pueblo ruso apoyó la elección de Putin. ¿A qué que se debe este apoyo mayoritario, abrumador del pueblo ruso a su presidente? Pues está claro el respaldo del pueblo ruso a las políticas que ha estado llevando a cabo en los últimos años, y el conocimiento también de su programa electoral que prevé la continuidad de estas políticas. En realidad la participación ha sido bastante alta, 67% en estas elecciones presidenciales, y Vladimir Putin obtuvo 76.69% de los votos emitidos por estos ciudadanos. Otros candidatos han tenido bastante menos apoyo. Por ejemplo, Pavel Grudinin, presentado por el Partido Comunista, 11, casi 12%. Vladimir Zhirinovsky, 5,5% aproximadamente. Y Ksenia Sobchak, 1.68% de los votantes. Bueno, nosotros aquí en la embajada también organizamos la votación para los ciudadanos rusos residentes en España y turistas rusos que se encontraban estos días en España. Hemos tenido varias votaciones anticipadas para dar la oportunidad al mayor número de rusos en España a votar. Por ejemplo, hemos tenido la votación anticipada en León, Alicante, Málaga, Valencia, Marbella, Palma de Mallorca, San Sebastián y Almería. Y el 18 de marzo, en el día de la votación en Rusia, se abrieron mesas electorales en Madrid, Barcelona, Adeje, Sevilla, Zaragoza. Y también aquí hemos tenido una participación mayor, bastante mayor, que en el año 2016, cuando organizamos las elecciones a la Duma estatal, la Cámara Baja de nuestro Parlamento.
hemos tenido aquí 4.896 votos de los rusos residentes y turistas en España, en total. Hay cerca de 70.000, me comentaba fuera del micrófono, cerca de 70.000 rusos censados, ¿no? Bueno, calculamos, censados menos como 40.000 aproximadamente, pero no tenemos la obligación de registrarse en las secciones en la sección consular o en el consulado general que tenemos en Barcelona. Entonces, por eso no tenemos un número exacto, pero pensamos que son 70.000. Y la mayor parte de los rusos residentes vive en la costa catalana, valenciana y andaluza, sobre todo. En el interior hay mucho menos rusos. Comentábamos que esta victoria abrumadora del presidente Putin es el respaldo hacia sus políticas de los últimos años, unas políticas que están dando muy buen resultado también en lo económico, con una recuperación económica y con índices de crecimiento que empiezan a ser también importantes, ¿no? Sí, claro que Rusia también ha sufrido el efecto de la crisis mundial del año 2008 y luego de la bajada en los precios del petróleo, pero ya hemos atravesado esta crisis y hemos pasado a un crecimiento moderado en la economía y empezaron también a subir los niveles de vida de los rusos. Señor Sokolov, recientemente ha habido una crisis con el Reino Unido. El Reino Unido acusó a Rusia de envenenamiento de un exespía. Ha habido una grave crisis diplomática con la expulsión, si no me equivoco, de 23 diplomáticos. ¿Por qué a Rusia le echan la culpa de los males a nivel mundial? Hablamos de piratas, de hackers informáticos. Es decir, ¿qué interés hay en echarle a Rusia la culpa de todo? Lo que pasa en Occidente parece que Rusia es el enemigo a abatir. Yo creo que es un error, ¿no? Pero ¿a qué se debe? Primero empezamos por la crisis con el Reino Unido. ¿Qué es lo que ha motivado esta crisis? Bueno, en efecto, ya antes de la crisis con el Reino Unido, muchos males se achacaban a Rusia, efectivamente. Hablando de esta última crisis que todavía está en proceso de desarrollo con el Reino Unido, quisiera destacar que las autoridades de Gran Bretaña han culpado a Rusia sin fundamento alguno del incidente que se produjo el 4 de marzo en Salisbury con una ciudadana rusa y su padre. Pues no nos han presentado ninguna prueba. Y también parece que las acusaciones contra Rusia de tener armas químicas también menosprecian el trabajo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Es un organismo multilateral de gran prestigio. Gran Bretaña y España también forman parte de esta organización y los procedimientos de esta organización prevén que cuando existe un incidente con sustancias tóxicas es necesario entablar consultas con el país que se sospecha que puede tener relación con esto. También hay otros procedimientos dentro de esta organización, pero yo quiero subrayar que en lugar de dirigirse a Rusia, que está totalmente abierta a realizar cualquier consulta, cualquier investigación conjunta en el marco de la organización o en el marco bilateral, pues en lugar de ello, y hay que decir que los procedimientos de la organización prevén la respuesta del país dentro de 10 días después de pedir
información. Y claro, primero presentando pruebas y otra información importante de la instrucción que se está llevando a cabo. Pues Gran Bretaña no ha hecho esto. Al contrario, dio a Rusia 24 horas para dar respuesta sobre una acusación totalmente infundada. Sí, por eso Rusia considera que esto no se puede, es inadmisible simplemente. Y además, enseguida se ha desarrollado una campaña propagandística contra Rusia. Rusia además ha declarado que no ha tenido, ni ha desarrollado, ni ha guardado este material químico que llaman en Occidente Novichok. Rusia no lo tiene, no lo ha tenido. Y además, todas las investigaciones en el campo de las armas químicas han sido cesadas en el año 1992 por decreto del presidente de Rusia. Luego, Rusia forma parte de esta organización y también ha firmado la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, y según lo dispuesto en esta convención ha destruido en septiembre de 2017 todas las armas químicas, todo lo que tenía, lo que quedaba de la Unión Soviética, porque Rusia nunca ha producido ningún arma químico, pero el arsenal soviético ha sido totalmente destruido en el año 2017. Además, los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas han confirmado la destrucción completa de las armas químicas en Rusia. Y entonces, ¿cuál es el interés del Reino Unido y de parte de la comunidad internacional de acusar a Rusia de estos hechos que, como usted muy bien ha dicho, son pocas las pruebas que se han puesto sobre la mesa? No ha habido ninguna, vamos. Entonces, ¿cuál es el interés que tiene parte de la comunidad internacional en mostrar siempre a Rusia como el enemigo a batir en vez de como un aliado fiable? Bueno, ya vemos que la atención de la opinión pública británica y internacional ya está distraída de los problemas que tiene Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene un grave problema con el Brexit. Por supuesto, el Brexit, como se dieron cuenta ya incluso los conservadores en Gran Bretaña, es una aventura bastante peligrosa y pone en jaque a la economía del Reino Unido. Y bueno, ahora ya han tomado unas decisiones bastante favorables a Gran Bretaña. Gran Bretaña ha estimulado la solidaridad de sus aliados y socios de la Unión Europea. Y bueno, nosotros pensamos que esto puede ser la causa de una cortina de humo. Sí, una cortina de humo para tapar los problemas que tiene el propio Reino Unido. Rusia, como se sabe, incluso después de que Gran Bretaña se ha dirigido bastante tarde a la Organización de la Prohibición de Armas Químicas, bueno, está siempre abierta a colaborar, y nosotros creemos que no se puede culpar a nadie ni establecer ningún criterio definitivo ni ninguna decisión antes de que los expertos se pronuncien y tengan una decisión definitiva de dónde procede este gas. Y también parece extraño que Gran Bretaña no ha tardado nada en culpar a Rusia y en empezar todo este proceso de expulsión, de castigo y también de propaganda contra Rusia, mientras que ahora los
expertos y las autoridades de Gran Bretaña que se ocupan de la instrucción del caso dicen que por lo menos tardarán 2 semanas en traer las conclusiones de su trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué no esperar a que se termine el trabajo, la instrucción del caso, las pruebas y el trabajo de los expertos de la organización de prohibición de las armas químicas? Además, hay otro aspecto aquí. Una ciudadana rusa ha sido víctima de un ataque de una sustancia tóxica, y la embajada rusa en Londres ha pedido acceso consular a esta ciudadana. Tenemos que saber dónde está, cómo se encuentra, etcétera. Y Gran Bretaña nos está negando esto. No sabemos ni dónde se encuentra el señor Skripal, ni su hija Julia, ni en qué estado están. Ni por qué y cómo se les han tratado, cómo determinaron qué antídoto tienen que utilizar para curar a estas personas. ¿No se han puesto en contacto con ustedes? No, al contrario, Rusia ha pedido contacto consular con la ciudadana rusa para saber qué le está ocurriendo. Y nos han negado. José Luis Barceló. Sí, llama el señor Sokolov poderosamente la atención el secretismo con el que las autoridades británicas están llevando este caso. Es verdad que no ha salido ninguna información todavía a la luz, más que la del supuesto envenenamiento de Sergei Skripal y de su hija Julia, ¿no? Que bueno, pues está todavía en una situación en fase de investigación, como bien ha apuntado usted, pero fuentes rusas han calificado el caso como de una acción de provocación a gran escala y desviar la atención acerca de un suceso con unas personas que bueno, pues estaban ejerciendo unas actividades también bastante extrañas y controvertidas, que hay también que investigar cuáles eran las actividades de Skripal y de su familia en el Reino Unido, que deberían ser conocidas por la policía británica, que es el territorio donde han ocurrido estos hechos, ¿no? Pero incluso el propio viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha señalado que Moscú espera explicaciones, como usted ha apuntado, del gobierno británico y que se puedan poner a la luz pública para conocer un poco cuáles han sido los hechos y cuál ha sido el fondo del asunto. ¿No cree usted que este tipo de hechos extraños lo que intenta con ello es desviarse la atención hacia Rusia y buscar a Rusia como un culpable de estos males y de estos hechos bueno, pues que nos pueden retrotraer a la situación de la Guerra Fría, ¿no? Porque incluso tanto Estados Unidos como Reino Unido han calificado este hecho como el primer atentado que se produce en estas circunstancias, que no se había producido otro igual desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es quizás magnificar un hecho anecdótico y triste, ¿no? El que ha ocurrido con estos señores, pero magnificar y darle una cobertura de gran película de espías, ¿no? De gran situación de ciencia ficción, ¿no? Pues sí, parece que Rusia es origen de todo mal, y tanto en este caso como en muchos otros, Rusia está acusada de intrometerse en asuntos internos de los países, pero en ningún caso se ha presentado ninguna prueba. Ninguna. Claro, yo la pregunta, acusaciones de inmiscuirse incluso en procesos electorales, y la pregunta que como periodistas hemos hecho desde aquí a quien presentaba esas acusaciones, que cuáles eran las pruebas, y la verdad es que no han sabido nunca decirnos cuáles eran las pruebas. Entonces la pregunta es decir, ¿a quién le interesa volver a una guerra fría? Porque a Rusia creo que no, pero a través de estas acusaciones infundadas parece que alguien tiene interés en Occidente en culpabilizar a Rusia de todos los males que sufre Occidente, valga la redundancia, ¿no? Sí, pues sí, parece que eso interesa a las personas que quieren debilitar a Rusia, a los que no les gusta la política independiente de Rusia en el escenario internacional.
Señor Sokolov, ¿cómo están ahora mismo las relaciones bilaterales España-Rusia? ¿Atraviesan un buen momento? Y luego me gustaría preguntarle cómo ve la política en clave interna, la política española, sobre todo con el asunto catalán, ¿no? Bueno, las relaciones entre Rusia y España atraviesan un buen momento. Tenemos relaciones intensas, positivas. Ha aumentado el comercio bilateral últimamente. Ha bajado efectivamente desde el año 2014 de más de 11.000 millones de dólares y ha bajado a 4, casi a 4. Y ahora tenemos ya un crecimiento bastante importante. El año pasado alcanzaron 5.3 mil millones de dólares. Y también tenemos un intercambio de turistas que está creciendo. El año pasado hemos tenido aquí a 1.200.000 turistas rusos, que es un poco más, un 10% más que el año pasado. Sí, y pensamos que este proceso continuará. También el turismo español a Rusia, bueno, en general en los últimos años crece, y esperamos que con el Mundial bastantes españoles también viajen a Rusia para ver los partidos. Hay que decir, señor Sokolov, que el sentimiento que tienen los españoles hacia Rusia siempre ha sido un sentimiento de simpatía, ¿no? Hace poco se ha celebrado el año dual de las lenguas española y rusa, que acabó el 2016, el año dual también del turismo España-Rusia, que acabó el año pasado, el 2017, y también se han cumplido recientemente 40 años de las relaciones plenas entre España y Rusia, establecidas plenamente en 1977, ¿no? ¿Se pueden impulsar nuevamente unas relaciones diplomáticas que sean todavía más fructíferas, o usted piensa que la situación de España dentro del marco de la Unión Europea puede dificultar unas relaciones más intensas entre España y Rusia? Para Rusia, España es un país importante. Incluso en nuestro concepto de política exterior, España figura al lado de los países como Francia y Alemania dentro de la Unión Europea como nuestro socio importante y un socio estratégico también, como está reflejado en la declaración del año 2009. Y nuestras relaciones se desarrollan satisfactoriamente. El año pasado, por ejemplo, además de las celebraciones del 40 aniversario del restablecimiento, hemos tenido visitas importantes, como visita del ministro de Exteriores, señor Dastis, a Rusia, también visita del presidente del Senado, Pío García Escudero, a Rusia. También hemos celebrado la 9ª sesión de la Comisión Intergubernamental Mixta para la Cooperación Económica en Moscú, y los empresarios españoles en el marco de este evento también tuvieron una reunión con el presidente del gobierno ruso, el señor Medvedev. Y también llevamos a cabo periódicamente consultas entre los ministerios de Asuntos Exteriores de Rusia y España sobre distintos temas. Señor Sokolov, ¿España es un país turísticamente atractivo para Rusia? Pues sí, los datos hablan de sí. Por supuesto, España siempre ha atraído a los rusos, sí, eso sí, y además con la infraestructura turística que tiene España, con el buen clima, con los atractivos artísticos, históricos, de naturaleza, paisajísticos. Por supuesto, España es un destino turístico por excelencia. Yo me atrevería a decir que Rusia también se está convirtiendo en un destino preferente para los españoles. Hay ciudades como Moscú, San Petersburgo y otras muchas ciudades que cada vez son más atrayentes para los españoles.
Bueno, sí, vemos que los españoles también se interesan últimamente más por viajar a Rusia, pero bueno, Rusia también es una potencia turística importante. Sí, está dentro de los 10 primeros países en visitas turísticas. Y luego el turista ruso hay que destacar que tiene alto poder adquisitivo, que está muy bien considerado, ¿no? Es un turismo de cierto nivel, ¿no? Sí. Y eso es de agradecer en los países de destino. Señor Sokolov, sabemos que van bien las relaciones España-Rusia, pero sí que me gustaría que nos dijera cómo ven desde Rusia la crisis española respecto a Cataluña. Bueno, es un asunto interno de España. Los dirigentes rusos se han pronunciado varias veces muy claro que este es un asunto interno y debe resolverse a base de la Constitución de España, a base de la legislación que tiene España. Rusia no tiene nada que ver en este asunto. Y las acusaciones de la intromisión de Rusia en el asunto catalán son totalmente infundadas. Rusia no tiene ninguna intención, está interesada en una España unida y fuerte, y es un socio, como he dicho, importante. Y es una pena que ciertos periódicos y medios de comunicación están siempre machacando el tema de la injerencia rusa. Además, muchas veces confunden a los lectores y a los oyentes, porque se habla de unos ataques cibernéticos contra España, pero las autoridades españolas también han expresado que no ha habido ningún ataque cibernético partido de Rusia contra España con ninguna entidad española. Bueno, hay un mito siempre sobre esto, ¿no? Parece que los cibernéticos y los hackers rusos saben más que ningún otro hacker del mundo, ¿no? Son como si fueran una especie de servicios de hacker especiales o una división especial de Rusia, ¿no? Como si Rusia tuviera hacker en todo el mundo colocando. Es un mito, ¿no? Que se ha creado. También intentan demostrar la injerencia rusa diciendo que Rusia publica los así llamadas noticias falsas sobre España. Sí, los fake news. Sí, los fake news, pero esto no es verdad. Simplemente llaman a los fake news, por ejemplo, las noticias que han sido dadas en la prensa española o europea y repetidas por los medios rusos. O una opinión de un periodista o un analista ruso en cuanto a España. Esto no puede ser tratado como fake news, porque son demasiado sensibles los periodistas españoles en este aspecto. Por ejemplo, si tomamos la prensa de España, pues podemos decir que el 90% de lo que se publica sobre Rusia aquí es un fake news. Sin embargo, cuando un medio ruso publica algo que no les gusta a algunos periodistas españoles, lo llaman fake news. Esto no es justo. Bueno, estas injerencias también se ha acusado a Rusia de practicar este tipo de injerencias en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? O sea, se convierte en una... Cuando no gana el que uno quiere o ocurren cosas que uno no quiere políticamente, siempre se echa la culpa a Rusia, ¿no? Sí, y además... a las elecciones que todavía no se han producido también dicen, Rusia va a intervenir en estas. Bueno, es una enfermedad, yo creo ya. Bueno, una justificación quizás, ¿no? Porque algunas decisiones del presidente Trump no han gustado. Por ejemplo, que llamara al presidente Putin a felicitarle por el resultado, ¿no? Que tampoco en algunos medios de comunicación se criticó esta felicitación. Bueno, sí, pero en cuanto también a las elecciones rusas, yo quisiera aprovechar la ocasión y expresar nuestro agradecimiento a las autoridades españolas que nos han apoyado en la realización de esta votación en Rusia, incluso con las autoridades locales y centrales, porque hemos mandado una nota, hemos recibido respuesta, nos han facilitado algún material electoral y también seguridad
los medios, los cuerpos de seguridad españoles han estado ayudado presentes sí, para garantizar que todo se realice. Bueno, y también quisiera agradecer a muchos españoles que nos han mandado felicitaciones por las elecciones presidenciales. Recibimos constantemente estos días en Rusia estas cartas y correos de felicitación por parte de los ciudadanos españoles. Bueno, la radio ya también se suma a esas felicitaciones. Efectivamente. Primero a la normalidad de esas elecciones y después a la victoria del presidente Putin. Para ir acabando, ¿cuál es el papel de Rusia en el mundo en la actualidad? Porque después de la caída del muro de Berlín se pasó por un bache, por cierta incertidumbre, pero en los últimos años con Putin desde fuera se ve que ha cogido gran protagonismo, gran impulso, vuelve a ser una gran potencia, vuelve a ser un referente. ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es la sensación que tiene del papel que Rusia va a jugar a nivel internacional? Rusia es un actor importante a nivel mundial, eso está clarísimo. Es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y nosotros en la política internacional siempre estamos observando el derecho internacional y llamamos a otros países porque el derecho internacional tiene que ser la base de las relaciones entre los estados. Además, Rusia está abierta a cooperar con cualquier país en cualquier asunto. No designamos a adversarios, enemigos entre los países del mundo. Estamos totalmente abiertos a cooperar con todos los países y tanto con nuestros vecinos como con los países que están a una distancia importante de Rusia. Y Rusia se pronuncia también por un mundo multipolar. Creemos que solamente el mundo multipolar puede dar equilibrio al mundo actual y puede facilitar la resolución de muchos problemas internacionales que tenemos. Solamente el diálogo a base igual, solamente un diálogo tomando en cuenta las posturas de los socios internacionales. Podemos llegar a resolver los importantes retos que tiene el mundo actual, como terrorismo, como problemas económicos, sociales, crimen organizado, clima. Todo eso tenemos que resolver conjuntamente. José Luis Barceló, para ir acabando. Bueno, precisamente hablando de crimen organizado, señor Sokolov, quisiera saber si entre la Unión Europea y Rusia hay algún tipo de protocolo establecido para la colaboración y persecución de mafias, crimen organizado, que pueda pasar de un lado al otro de las fronteras entre Unión Europea y Rusia, teniendo en cuenta que Rusia representa prácticamente el 40% del territorio europeo, con un solo país, ¿no? Sí. O sea, esa es un poco ¿Hay algún tipo de protocolo especial para hacer la persecución al crimen organizado? Sí, tenemos todos los documentos bilaterales necesarios para colaborar en esta esfera y lo hacemos incluso con España también a base bilateral. Tenemos con España un grupo mixto para la lucha contra el terrorismo y este grupo de trabajo mixto se reúne periódicamente en Rusia y en España para tratar los problemas de nuestra cooperación en este campo. Pues señor Sokolov, Dmitry Sokolov, ministro consejero de la Embajada Rusa en España, ha sido un placer tenerle en estos micrófonos, aclarándonos muchas cuestiones, sacándonos de dudas y insistirle que esta es su casa y que estos micrófonos siempre estarán abiertos para lo que ustedes deseen y sobre todo para clarificar cosas, porque lo más importante en muchas ocasiones es acudir a las fuentes y preguntarles a ustedes qué opinan de lo que está sucediendo, ¿no?